Muy buenas noches, iniciamos nuevamente una nueva emisión de educación, de ciencia y de cultura. Y esta noche vamos a abordar dos temáticas muy importantes. Nos van a acompañar en el piso el senador por el departamento Rosario, el doctor Miguel Capielo. Vamos a charlar con él de algunas actividades legislativas sumamente interesantes. También vamos a hablar de su proyecto para la ciudad de Rosario. También van a estar en nuestro programa Oscar Mongelac. Vamos a hablar del clima, de lo que sucede justamente con estos cambios climáticos que se vienen produciendo no solamente en la Argentina, sino en el orden mundial. Un tema realmente sustantivo que siempre traemos como un aporte más que da educación, ciencia y cultura. Y también nos va a acompañar el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Pérez, donde vamos a charlar con él de las actividades, de la gestión pública que viene desarrollando dicho municipio, muy importante por cierto, vecina ciudad a Rosario, y vamos a estar con él compatibilizando una serie de ideas que llevan adelante en la Municipalidad de Pérez en la gestión del intendente Pablo Corsalini. Y en el inicio de nuestra programación temática, como hacemos todos los sábados en este horario, vamos a comenzar con buena música, pero para eso quiero presentarles a nuestro invitado especial esta noche, que nos engalana en el piso, que es justamente Cristian Cavalli. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Daniel? Daniel? Es un gusto que esté con nosotros. Bueno, no, el gusto es mío. ¿Cómo andás? Muy bien. En primer lugar, queremos felicitarte, has sido distinguido no solamente por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, sino también recientemente en la Municipalidad de Casilda. En la Municipalidad de Casilda la semana pasada, el fin de semana anterior, el Consejo de la Municipalidad de Rosario me declaró artista distinguido de la Ciudad de Rosario. Es la distinción máxima que otorga la ciudad, así que estoy contento de que me haya llegado, tal vez prematuramente, pero se suma no solo mi labor artística, sino mi labor social. Vos sabés que yo apadrino una institución que se llama Mi Lugar. Es un centro de día que tiene la contención de chicos y de familias que tienen una discapacidad que se llama sordo-ceguera. Siempre hacemos recitales benéficos, ahora te voy a contar cuál es el próximo. Y eso, sumado a mi trayectoria artística, hizo que me dieran esa distinción. Y lo de Casilda de la semana pasada se debe a mis 2 discos de tango. Hoy te voy a estar cantando un tanguito de mi disco nuevo, que fue el Premio Magaldi de Oro, en la municipalidad justamente. Evidentemente, Cristian, en los últimos tiempos ha tenido una impronta muy significativa tu carrera profesional. La verdad que sí. Más allá de las distinciones que siempre traen una gran satisfacción desde lo personal, porque se reconoce la labor musical, artística de tu parte, también en este sentido solidario, en lo social, sí, tratar de acompañar a los que más necesitan, me parece que es algo sumamente importante para un artista, ¿no? Para mí es lo más importante y lo más gratificante de los últimos años, porque siempre digo lo mismo, Rosario me dio mucho en casi 15 años que llevo cantando profesionalmente, y es una forma de devolver un poco. La conjunción de discapacidad, bajos recursos y todo lo que estamos trabajando ahora hace que uno también baje un poco a la tierra del escenario en el que está con todas las luces, ves realidades que son difíciles. Y siempre digo también que la pequeña fama que uno tiene bien utilizada permite conseguir estas cosas, porque a lo mejor con un par de llamados que yo hago sirve para ayudar justamente un montón de cosas. Hicimos obras de infraestructura importantes ahí, campañas de conseguir artículos de librería, de comestibles, un montón de cosas. Ahora ya estamos trabajando subsidios también a nivel provincia, a nivel municipal, y eso es lo más gratificante. Bueno, seguramente nos vas a interpretar un tema de tu nuevo trabajo artístico. ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se llama? Mira, se llama Colección Tango. Un disco salió el año pasado y el otro salió ahora. Los pueden escuchar y los pueden buscar simplemente como Cristian Cavalli, Sangre de Tango o Romance de Tango en todas las plataformas o en las redes sociales, y vamos a hacer como 2 extraños que está en uno de esos discos. Entonces, iniciamos este programa con la voz y la música de Cristian Cavalli.
me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe, perdón. Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y hoy duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe, perdón. Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Los recuerdos me han hecho mal. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. En diciembre del año pasado, la legislatura de la provincia aprobó una ley de mi autoría que prevé de que vos nos podés llevar adelante una espera de esas colas impiadosas de más de 30 minutos. ¿Cuántos años tienen? 92 voy a cumplir. ¿Cuánto tiempo esperan normalmente? 2 horas por lo menos. Para eso sancionamos una ley que te protege, una ley que te da derechos a que vos estés absolutamente garantizado de que te tengan que atender en ese plazo. Hace falta indispensablemente que el Poder Ejecutivo la ponga en vigencia y eso es lo que estamos pidiendo. Vos tenés derecho a un trato digno.
Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Estudio Contable e Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008, Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cumplimos 1000 días de gestión. Sigamos trabajando juntos. Seguimos en el desarrollo de nuestro programa y nos acompaña el senador por el departamento Rosario, el doctor Miguel Capelo. Senador, buenas noches por estar con nosotros. Al contrario, un placer, buenas noches. En primer lugar, quiero hacerle una pregunta por la significación que ha tenido, e inclusive, más allá de que usted viene de la salud, pero ha trabajado intensamente también por el tema educativo, y recientemente la Cámara de Diputados de la provincia aprobó la Ley de Educación en Santa Fe, donde evidentemente el aporte ha sido muy valioso de distintos actores que conforman no solamente la comunidad educativa, sino también la sociedad, y en la cual usted acompañó también este trabajo. En primer lugar, una mención, una reflexión en relación a esto por la especificidad de nuestro programa, y en segundo lugar, ¿qué piensa que va a ocurrir justamente en la Cámara de Senadores en Santa Fe? Yo esta ley de educación que presenta el Ejecutivo de un trabajo muy importante, vos bien decías, yo estuve en varias escuelas cuando se estaba discutiendo la ley de educación, que fue muy participativa, lo cual hace que todos hayan tenido la oportunidad de opinar. De hecho, en la Cámara de Diputados había otros proyectos. Efectivamente. Que, bueno, se pudo llegar a un consenso y aprobar la ley. ¿Qué va a pasar en senadores? Yo creo que también la vamos a aprobar. Yo tengo un artículo publicado sobre la ley de educación que lo hemos discutido con los compañeros del bloque y con los compañeros del bloque mayoritario. Así que yo creo que la provincia de Santa Fe, una vez que pase a senadores y se trate en las comisiones respectivas, creo que también se va a aprobar, porque es muy importante tener una ley que permita incluir a todos e incluir todo lo que tiene que ver no solo con la educación, sino que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con el crecimiento que estamos teniendo y con los derechos también, ¿no? Senador, usted recorre permanentemente el departamento en municipios y comunas, y uno de los problemas de estos últimos tiempos en relación a municipios y comunas era esta retención por parte del Gobierno Nacional del Fondo Nacional Sojero, lo cual traía serios problemas desde el punto de vista económico, financiero, por el impacto que eso iba a producir. Y usted reclamó permanentemente en relación a esto. Si bien es cierto, el Gobierno Nacional ha mencionado últimamente una devolución en tal sentido, ¿qué opinión le merece esto? Yo, ese Fondo Nacional Solidario, Fondo Sojero, primero que está en los presupuestos, no solo de la provincia, sino de los municipios y comunas, lo cual, a sacarlo a esta altura del ejercicio genera muchas dificultades, sobre todo teniendo en cuenta que había muchas comunas y municipios que ese fondo lo tenían destinado para algunas obras, y eso genera dificultad.
Lo que hace el gobierno nacional es dar un monto de 4.500 millones de pesos que a la provincia de Santa Fe le van a tocar 460, de cual 50% se lo queda el gobierno central y 50% se reparte. Si repartimos esa mitad, 170 millones, a Rosario le tocan unos 32%, con lo cual a los municipios y comunas más pequeños prácticamente no les va a alcanzar para suplir lo que es el Fondo SOGER. Yo creo que el gobierno no ha merituado todo esto y todas las consecuencias que pudiera ocasionar de aquí a diciembre. Y después veremos qué pasa, ¿no? Porque están presentando un presupuesto que aparentemente no va a ser todo lo que uno esperaba, o por lo menos que espera la gente que va a conducir y que tiene todavía que conducir los destinos de comunas y municipios. Senador, hay una preocupación en la provincia en relación a la deuda que mantiene el gobierno nacional con la provincia, y usted es una de las voces que viene reclamando permanentemente esta situación. Sí, claro. Más allá del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no ha cumplido el gobierno nacional, tampoco se ha sentado seriamente a hablar, porque con el consenso fiscal el gobernador insistió en que allí estuviera esto de la deuda. Para el 31 de marzo el gobierno nacional debía decir cuánta era la deuda y cómo la iba a pagar. Hicieron propuesta de pagar con bonos y obras. Los bonos, el gobierno provincial dijo sí, que sean transferibles. Dijeron no, son intransferibles. Que sean actualizables, no, son estos. Por lo cual es dable que el gobierno provincial no aceptara eso. Después dijeron que iban a hacerlo con las obras que ellos tienen que hacer. La autopista de la 34, que ya no es autopista sino autovía, la de la 33, la A012, la 11, que se sigue cobrando muchas víctimas. O sea, yo creo que no hay una voluntad política del gobierno nacional de querer saldar con la provincia de Santa Fe esta creencia que tenemos, y que con ese fallo favoreció a todas las provincias porque a ninguna se le hizo más la detracción del 15%. Senador, conociendo su trayectoria desde la salud, no puedo soslayar esta pregunta porque también es un tema de debate hoy por hoy en la Argentina, en la eliminación justamente del Ministerio de Salud. Para nuestros televidentes, ¿qué significa concretamente la eliminación del Ministerio de Salud y transformándolo en una Secretaría de Salud? ¿Cómo impacta eso luego en la sociedad? En realidad es perder lo que costó tanto conseguir y consolidar. Pasó varias veces, desde que Ramón Carrillo fue el primer ministro de Salud en el gobierno del general Perón. Carrillo tenía toda una historia y hizo toda una serie de obras en todo el país para poder hacer hospitales. Aquí el Eva Perón es de la época de Carrillo. Lo que se hace con esto es quitarle presupuesto. Se está viendo que hay como 9.000 millones de pesos menos que va a tener lo que era el Ministerio de Salud a través de ser una secretaría. Ya tenemos algunas cosas que han estado pasando. Nos faltaron vacunas, faltan los oncológicos. El programa Incluir Salud no está pagando a quienes son los transportistas de las personas con discapacidad. Y eso genera una serie de situaciones que generan que el derecho a la salud que nosotros garantizamos en la provincia pase a ser una especie de algo que te vamos a dar. Y la verdad que ha habido voces por todo el espectro
de sanitaristas, ex ministro de Salud de la Nación, como Ginés González García, como Aldo Neri, que han hablado de este tema no compartiendo la decisión. Esto significa que la salud pasa a ser una secretaría y que va a depender de un ministerio que va a decir en qué se invierte y cuáles son los programas que se dan y cuáles son los que no se dan más. Hay un tema, después vamos a ir a cuestiones más cercanas de proximidad, pero ahora en algunos aspectos generales, que usted ha defendido mucho en su trabajo legislativo, que es justamente el cannabis, ¿no? Ajá. Y recientemente, bueno, se ha autorizado llevar adelante la producción para consumo personal, ¿no?, del cannabis. Después de haber transcurrido todo este tiempo, ¿qué opina usted, senador? Nosotros, esa ley fue un impulso básico de las mamá cannabis, mamá cultiva. Mujeres con los cojones suficientes como plantarse ante las autoridades, ante los legisladores, para defender a sus hijos. El hecho es que el LIF, el Laboratorio de la Industria Farmacéutica de la provincia de Santa Fe, empezó a desarrollar cómo tenía que ser el cannabis, con mamás cultivas, con profesionales que tienen la capacidad para hacerlo. Tenemos un problema ahora que no nos dejan importar el cannabis. Claro. No, porque no va a salir a plantar el LIF, sino que tiene que incorporarlo. Cuando a Jujuy le autorizaron 2 hectáreas para cultivo de cannabis. Sí se puede importar a través de lo que se llama medicación compasiva por una autorización de ANMAT, uno de Estados Unidos que, al decir de mamás cultivas, no cumple la misma función. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros es que no se la ponga presa a las mujeres por cultivar, que yo aprendí cómo ellas cultivan y hacen el aceite de cannabis para darle a sus hijos. También es cierto que a rigor científico sirve para la epilepsia refractaria a los tratamientos, pero aquellos que tienen tratamiento del dolor con el cannabis también mejoran. Por lo cual yo creo que estamos en una situación donde nos deberían autorizar para que el LIF lo fabrique y poder distribuirlo en forma gratuita, como hace el LIF, a todo aquel que tenga indicación de esta medicación. Más allá de los problemas cotidianos, que son muchos, como agenda en nuestro país, se acerca el 2019. Y no puedo obviar esta pregunta. ¿Será candidato a la intendencia de la ciudad, senador? Yo he manifestado que tengo muchas ganas, que me gustaría. Bueno, ahora llegan los momentos que tendrá que haber alguna definición. Hay otros candidatos que se han propuesto, pero tendrá que decidir el partido y el Frente Progresista quiénes son algunos de sus candidatos, porque es bueno que haya interna y que haya otras opiniones. Pero yo ya estoy trabajando para eso. Bueno, usted recorre también la ciudad y la última pregunta que le hago, Rosario ha trabajado muy bien en el planeamiento urbanístico estratégico de la ciudad. ¿Qué le estaría haciendo falta justamente hoy a Rosario para ayornar justamente esta gestión municipal? Yo creo que lo que se está haciendo viene bien encaminado y falta completar eso. Es decir, cuando uno va a los barrios y a ciertos barrios, hablan de las cloacas, por ejemplo. La intendenta dijo que a fin de su gestión íbamos a tener las cloacas. Ahora no lo sé, dada la situación económica que vive el país. Que haya pavimento, los de las luces LED ha generado una transformación muy importante en muchos barrios. Yo creo que hay que hacer eso y hay que seguir hablando con los ciudadanos y los vecinos, porque ellos tienen muchas veces la respuesta a las cosas que hay que hacer. Y en ese sentido se ha ido caminando para resolver problemas. Cuando empiece a funcionar el nuevo sistema de transporte, también va a cambiar. Pero bueno, tienen las empresas algunas dificultades también por esta cuestión económica
que Exacto. veremos más adelante Exacto. cómo está. Bueno, senador, ha sido muy amable por compartir con nosotros algunos minutitos en nuestro programa. Al contrario, ha sido un placer. Siempre es un gusto charlar con usted. Para mí también. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos en Educación, Ciencia y Cultura. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con Educación, Ciencia y Cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario, de su Comisión de Enlace Social. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Si hay un tema que siempre nosotros hemos priorizado en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, es justamente no solamente el medio ambiente, sino también el clima que ha cambiado y mucho en este orden mundial. Y siempre hemos charlado con un profesional muy reconocido, como es justamente Oscar Mongelat, meteorólogo él, en el cual nos acompaña justamente en el piso esta noche, en este programa que ha sido distinguido por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción a través de su comisión de enlace. Oscar, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por invitarme. No, por favor. En primer lugar, Oscar, se está hablando mucho, inclusive en los medios, de este calentamiento global que produce toda una serie de sucesiones climáticas muchas veces adversas, delicadas. ¿Qué visualización tenés en relación a este tema? Primero que yo no estoy de acuerdo con la declaración de un calentamiento global, que estamos justamente viendo un gran cambio en la Tierra, es cierto, pero justamente es un cambio absolutamente general. La parte meteorológica, que es la que está cambiando, realmente una de las más notorias, podríamos decir, en cuanto a los cambios, porque estamos viendo que hay ciertos fenómenos que se están dando con mucha recurrencia por ahí, en más corto tiempo. En realidad, o sea, la Tierra debe ser considerada, digamos, en su conjunto. O sea, no solamente por una disciplina científica, sino por todo lo que está pasando. Si nosotros, o sea, pudiéramos observar en este momento el mundo, estaríamos viendo erupciones volcánicas,
estaríamos viendo terremotos realmente de una intensidad muy notoria, tormentas tropicales, o sea, como los huracanes, también la misma tormenta, pero que se denomina tifones en Asia. Así tenemos también nosotros que hemos pasado por un par de tormentas bastante fuertes, y eso ahora de una convulsión a nivel mundial. O sea, el mundo está realmente convulsionado, pero a mí no me preocupa, porque en realidad está absolutamente bien de salud. O sea, está trabajando para defender la vida total, o sea, que lleva, ¿no es cierto?, en este desplazamiento por el espacio. O sea, me llama mucho más la atención por ahí un poco más la falta de comprensión que tenemos. Exacto. Oscar, este tema lo hemos charlado en varias oportunidades y recuerdo perfectamente que vos planteabas este cambio climático que se iba a ir produciendo en el territorio provincial santafesino, ¿no? Que se iban a modificar una serie de situaciones. Y evidentemente esto es así. ¿Estos cambios eran los que vos charlabas en su momento dentro de lo previsto o en los últimos tiempos ha recrudecido un poco todo eso? No, para nada. Sigo manteniendo la misma postura. El gran punto está en que nosotros volvemos justamente a pasar por ciclos de los cuales en algunos casos no tenemos registros. ¿Por qué? Porque son ciclos mucho más largos de los que por ahí tenemos noción. Nosotros nos estamos recién anoticiando de ciertos fenómenos y por ahí hasta lo tomamos justamente como que es algo excepcional, ¿no? O sea, algo histórico, nunca visto. Pero cuando vamos a una serie larga de estadísticas, hablemos justamente de estadísticas de más de 100 años, ahí estamos viendo justamente que nuestra zona se está volviendo a comportar como se comportaba en ese momento. Y tal vez haya ciclos todavía un poco más largos de los cuales no tenemos registros. Pero sí la Tierra tiene registros. Y la Tierra se prepara justamente para una situación, por ejemplo, astronómica, como la que hace mucho tiempo que no vive. Aquellos que les gusta mirar el cielo, hoy pueden salir a la noche, justamente mirar el cielo hacia el oeste y van a ver un gran astro brillando al oeste de nuestra posición. Y si giran la cabeza a 180 grados, van a ver otro gran astro con un hermoso color rojo, brillando también sobre el horizonte este. Esos dos planetas son nuestros dos vecinos más cercanos, Venus y Marte. Y sucede lo mismo en la Tierra que nos sucede a nosotros cuando algún vecino se nos acerca demasiado. Nos sentimos molestos. Empezamos justamente a tomar algún tipo de precaución porque no sabemos qué es lo que va a hacer el vecino que se nos acerca. Y eso es precisamente lo que está haciendo la Tierra. Está readecuando energías para soportar un terrible forcejeo en cuanto a las gravedades que estos planetas justamente están ejerciendo y generan lo que estamos viendo. O sea, generan una gran carga de tensión sobre nuestro eje magnético y a partir de ahí empiezan los movimientos. Entonces son todos movimientos normales para normalizar justamente la situación de la atmósfera terrestre. Oscar, como director de este grupo tan importante, Cazatormentas del Sur, que ya hace años que vienen trabajando, vos dijiste recién una palabra que me parece importante poderla destacar, que es justamente la comprensión, ¿no? Y vienen haciendo un desarrollo importante ustedes en municipios, en comunas, en relación a este tema. ¿Se ha tomado realmente una dimensión total o todavía falta, como vos planteás, la comprensión en las autoridades de gestión política en el territorio provincial? Yo creo que se ha avanzado mucho, pero falta muchísimo más. Justamente, bien decías, nosotros tenemos un grupo de trabajo que es absolutamente de investigación, pero totalmente independiente, a absoluto pulmón, y eso nos da por ahí posibilidad de llegar sin ningún tipo de condicionamientos a la gente misma. Lo que nosotros procuramos es que la población tenga realmente buena información, o sea, que no esté contaminada. Nosotros le tiramos la información y dejamos justamente que la procese la gente, pero al mismo tiempo le brindamos la posibilidad de colaborar con esa información, cosa que es bastante raro, ¿no? Nosotros tenemos un grupo que, gracias a Dios, crece muchísimo, pero crece sobre todo porque la persona que, digamos, busca ponerse en contacto con nosotros ya recibió algún tipo de aviso o informe
y sabes que hay un compromiso. O sea, nosotros no jugamos. O sea, asumimos un compromiso desde nuestra civilidad para dar una respuesta que por ahí no es justamente la que estamos teniendo. El aspecto meteorológico, o sea, la Argentina está muy desprotegida. Y en relación a esto último que decís que está desprotegida, ¿tiene que ver, Oscar, la formación académica de los meteorólogos? No tanto la formación, sino por ahí mucho más la experiencia. Yo creo que el Servicio Meteorológico Nacional está perdiendo la posibilidad de tener gente que realmente le encanta la meteorología, al no tener la posibilidad justamente de esas personas de seguir estudiando, porque la única posibilidad es hacerlo en Buenos Aires. No hay una carrera en el interior del país que sea realmente profesional. O sea, solamente forman observadores meteorológicos en el interior del país, pero le quitan justamente la posibilidad a las personas que quieren desarrollar una carrera profesional de tener una posibilidad abierta en el interior del país. Esa es una materia pendiente. Nosotros tenemos contacto con muchísima gente que está por ahí como nosotros, ¿no? O sea, bastante locos por el estudio de la meteorología y simplemente se han quedado en una carrera de observador meteorológico porque no han podido costearse los gastos para ir a Buenos Aires. Vamos a hacer una pequeña pausa Sí, y luego seguimos hablando con Oscar Mongelat. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Doctora Noelí Cardona, médica psiquiatra. Atención, obras sociales y particulares. Para turnos en Hospital Español, 341-485-8700. Para turnos en Sanatorio de la Costa, 341-455-0367. Doctora Noelí Cardona, psiquiatra. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Muchas veces en los últimos tiempos la gente ha perdido una cierta credibilidad, Oscar, en los pronósticos, ¿no?, que se daban. ¿Esto a qué obedece a veces estos errores que se van dando? Y fundamentalmente al trabajo que hace el Servicio Meteorológico Nacional. Claro. O sea, lamentablemente, digamos, Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires y en meteorología se aplica eso.
No podemos tener un país tan inmenso con los pronósticos hechos solamente en la capital federal. Tiene que haber centros que estén distribuidos en el interior del país. Esa es una de las cosas que por ahí suplimos en el grupo Casa Tormentas del Sur. Todos somos 2 meteorólogos que estamos a cargo del grupo. Un camarada mío que vive en Buenos Aires y yo que estoy en la zona sur de Santa Fe. Y a la vez hemos formado casi 150 observadores de tiempo severo, como le llamamos nosotros, que es justamente la posibilidad que tiene aquella persona que le gustan mucho las tormentas, saber identificarlas primeramente, o sea, saber qué grado de severidad pueden llegar a tener y qué zona pueden llegar justamente a cubrir estas tormentas. Fundamentalmente el descrédito por ahí se dan los alertas meteorológicos. En los alertas. Y que es realmente muy peligroso, porque el alerta meteorológico es el último aviso que puede emitir justamente una entidad, en este caso a nivel meteorológico, para prevenir a la persona. Bueno, en el grupo de ustedes que tienen una página, evidentemente para llegar a una alerta hay todo un transcurrir primero antes de justamente de alertar a la población. Eso yo lo visualizo permanentemente, ¿es así? Sí, totalmente. Primero y principal porque acotamos muchísimo el área de información. O sea, nosotros hemos centrado nuestra vigilancia en el sur de Santa Fe. Llevamos un poquito justamente el trabajo al sur de Córdoba, muy bien el norte de Buenos Aires por este compañero que tenemos de Buenos Aires, y ahora vamos a hacer justamente otra extensión al sur de Entre Ríos. Que vemos justamente, es lo que decíamos anteriormente, estamos desprotegidos en esa parte. El tema de los alertas fundamentalmente es a muy corto plazo. Lamentablemente hemos visto hasta la tontería de una predicción de tornados a casi 72 horas, donde eso ya directamente raya en la caradurez. En Estados Unidos, un buen pronóstico de tornados no pasa más allá de los 15 minutos. Claro. Y estamos hablando justamente de una seriedad, porque un tornado realmente no es un dato menor, claro. No es un dato menor. Y en ese punto también hay que hacer hincapié en algo, Daniel. Nosotros, o sea, como sur de la provincia de Santa Fe, como integrantes del litoral justamente argentino, estamos dentro de una zona tornádica. No nos podemos olvidar que fue San Justo, allá por el 73, en enero del 73, la que sufrió el peor de los tornados fuera de los Estados Unidos en el mundo. Ese solo antecedente daría justamente para que quienes tienen a cargo el gobierno de cualquier municipio o comuna preparen sus localidades para un desastre. Y lamentablemente eso está muy lejos de conseguirse. Exacto. Oscar, hay un tema que también en varias oportunidades lo hemos charlado y quiero recordárselo justamente a los televidentes en relación a este famoso efecto del Niño en el territorio santafesino. Vos hiciste muchas veces hincapié justamente en el abordaje de esta temática. Bueno, fundamentalmente cuando estamos ahora en espera de un establecimiento de este fenómeno del Niño. Como grupo nosotros trabajamos directamente con información que provee la Oficina Meteorológica de Australia. O sea, seguimos el trabajo de ellos porque ellos hacen un exhaustivo seguimiento de este fenómeno, pero por lo contrario a nosotros. A ellos los afecta una sequía terrible con el Niño. Y precisamente por ese factor climático hacen una vigilancia pero extrema y son realmente, hasta ahora, no han venido fallando nunca en sus previsiones. Y ya están hablando justamente de una advertencia del Niño. Estamos dentro de valores elevados de temperatura del Pacífico ecuatorial, lo que hace que ese fenómeno no tenga prácticamente ya retorno. O sea, se va a instalar. Y lo que acontece con nuestra zona es una cantidad excesiva de precipitaciones. Pero cuando llueve demasiado, llueve precisamente porque se forman muchas más tormentas. Y si se forman muchas más tormentas, también hay mucha más posibilidad de vientos muy fuertes. Y si hay posibilidad de grandes tormentas, también hay posibilidad justamente de que el granizo esté aumentado. Y nosotros atendemos todos los avisos, porque la naturaleza no traiciona. Ya tuvimos 2 avisos importantes en septiembre de tormentas con mucho granizo que hace justamente pensar
en que aquellos que tienen arriesgado todo su capital al aire libre tirado en una cosecha, no descuiden justamente el seguro contra granizo porque probablemente lo van a tener que usar este año. ¿Estos, Ker, son los fenómenos inesperados? No. Lo que tiene el Niño es que, digamos, da justamente la posibilidad de anticiparse con bastante tiempo. Hasta podríamos hablar de meses, porque se hace un monitoreo muy importante de ese calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico y se puede justamente ir determinando eso. A veces lo que sorprende es que haya funcionarios que digan que este fenómeno los sorprendió. Eso sí es sorprendente. Nosotros hace ya un par de meses atrás que venimos tirando en nuestra página oficial la posibilidad de que este fenómeno se instale y hemos hecho un llamado justamente para que se tome primeramente la prevención fundamental, que es el escurrimiento de agua de lluvia que puede ser mucho más abundante de lo normal. Eso es fundamental. El resto se va a ir viendo justamente a medida que se desarrolle el fenómeno, pero el escurrimiento de agua ya tiene que ser una prioridad, o justamente para aquellos que están a cargo de una municipalidad. Y después está todo el otro tema. O sea, hemos visto tormentas ya muy fuertes y en ese punto es una oportunidad de hacer un llamado justamente a la prevención. O sea, todo lo que se pueda hacer para prevenir el mal tiempo se hace con buen tiempo. Exacto. Así que hay que aprovecharlo. En el final, Oscar, aquella gente interesada en suscribirse en la página, ¿cuál es la página que tienen ustedes? Directamente nosotros ya ahora trabajamos con el Facebook, o sea, Casa Tormentas del Sur, difusión, ahí piden ingresar y con mucho gusto los vamos a incorporar. Gracias por haber estado con nosotros, No. Muy amable de tu parte. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos en nuestro programa y vamos a charlar con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Pérez, Fabio Schiaretti. Uno de los aspectos más importantes de la gestión de Pablo Corsalini y usted como secretario de Gobierno de la Municipalidad de Pérez es justamente todo este reordenamiento y mejoramiento en el planeamiento urbanístico estratégico de la ciudad que vienen llevando adelante muy fuertemente en la gestión que conducen acá en la ciudad, ¿no? Sí, nosotros comenzamos, apenas asumimos la gestión, allá por diciembre del 2015, a intentar de alguna manera ordenar el crecimiento de la ciudad. Pérez es una ciudad que fue creciendo de manera desordenada, producto de la falta de planeamiento que fueron llevando las diferentes gestiones, y nos encontramos con sectores sociales y barrios que están muy disociados de lo que es el casco céntrico de la ciudad. En ese sentido, lo primero que hizo el intendente fue comenzar a gestionar a través de la DINAPREM, que es la Dirección Nacional de Preinversión, la posibilidad de generar nuestro propio plan estratégico, que lo denominamos Agenda 2121 y lo estuvimos trabajando en rondas de consulta popular, con un fuerte rol de las instituciones y otras fuerzas políticas de la ciudad, con el objetivo de que quede como una política de Estado y nos marque el rumbo de la ciudad en los próximos 30 años. En ese sentido le hemos dado forma, ya el plan se encuentra en la etapa de impresión y estamos próximos a realizar su presentación. No conformes con eso, también lo que realizamos fue el plan urbano local, que lo estuvimos realizando en conjunto con la provincia a través del ente de coordinación metropolitana, donde pudimos desarrollar el plan urbano local que nos va a permitir establecer cuáles son las zonas de crecimiento, los diferentes usos de suelo, de qué manera vamos a ir desarrollando actividad industrial, actividad agropecuaria, zonas de reserva, coordinando un poco lo que es el crecimiento y el desarrollo de la ciudad también a futuro, un poquito más acotado porque lo planteamos con el objetivo 2030. Claro. Y toda esta política la estamos desarrollando en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que consideramos que son muy importantes incorporar porque es la agenda del futuro que se viene, donde ya hay provincias como por ejemplo Córdoba y Santa Fe que están fuertemente trabajando en el tema. Hay un aspecto distintivo de la ciudad, ha sido conocida a través de muchísimos años que era una ciudad ferroviaria donde había muchos trabajadores que dependían de ese sector y recientemente han logrado la expropiación justamente de los terrenos. Esto me parece que es un aspecto esencial para la gestión de ustedes, ¿no? Un logro importante además. Sí, nuestra ciudad, o sea, se encuentra atravesada por el ferrocarril y se ha forjado a los albores del ferrocarril. Los talleres Gorton constituyen una parte muy importante de la ciudad y gracias a
la migración de trabajadores que se fueron radicando en la ciudad, se generó lo que hoy conocemos como barrio Talleres. En ese sentido, la privatización del ferrocarril primero, con todo lo que fue en forma posterior el cierre de los talleres y luego la compra de Río Oro, que parecía que iba a generar una inversión en la ciudad, fue generando una cierta expectativa de aumentar la producción ferroviaria. Bueno, nos encontramos con que el año pasado la empresa Río Oro cerró sus puertas y 170 trabajadores perdieron su fuente de trabajo, y ante esa situación empezamos a trabajar en lo que es un proyecto de expropiación que fue aprobado por el Consejo Deliberante y remitido a la legislatura provincial, donde recibió recientemente la media sanción por parte de diputados y ahora fue girado del Senado. Ese proyecto prevé una etapa de crecimiento o desarrollo productivo de 8 hectáreas de corte netamente ferroviario, que son las 8 hectáreas históricas donde se desarrollaba la labor. Prevé un área de conocimiento aplicada a la enseñanza y a la educación terciaria, de manera tal de capacitar también a personas que interactúen dentro de esas 8 hectáreas productivas, sumado a un área de expansión para generar oficinas que permitan que las empresas que se radiquen dentro del predio puedan tener sus propias oficinas administrativas. Un área de servicios públicos con lo que es el edificio histórico destinado a edificio de carácter municipal, y un área de cultural con lo que va a ser, o esperamos que sea, mejor dicho, el Museo Ferroviario Interactivo. Uno de los emblemas que tenemos nosotros es la Emperatriz, la 191, y la idea es poder generar para los jóvenes esa vinculación que tenía el ferrocarril y esa importancia en nuestra zona a través de la recuperación del predio, y que la gente pueda acceder libremente a él a través de la apertura de calles y la realización de una circunvalación alrededor del predio para que la gente lo pueda recorrer. Es un proyecto ambicioso, pero calculamos que estamos bien encaminados. Por la afinidad de nuestro programa, que siempre tratamos de abordar la educación, la cultura, el trabajo particularmente, ustedes tienen una relación muy vinculante con las escuelas de la ciudad y también en el área cultural. Se ha transformado como un eje central también de gestión la educación y la cultura en estos aspectos. Sí, lo tomamos como una política pública desde el inicio de nuestra gestión. En ese sentido, lo que empezamos a trabajar es acompañando a las instituciones educativas. Consideramos que todas las instituciones de la ciudad son elementos fundamentales para lo que es la reconstrucción del tejido social, que en Pérez se encontraba particularmente dañado al asumir. Y en ese sentido empezamos a trabajar vinculándonos, acompañándolos a través de lo que es el Fondo de Financiamiento Educativo y el Fondo de Asistencia Educativa, que repartimos todos los años a las diferentes instituciones, apoyando obras de infraestructura dentro de las diferentes escuelas, interactuando a su vez con los jóvenes y generando lo que es el programa Ciudadanos Jóvenes, para que los chicos puedan participar en la decisión de políticas públicas, acompañándolos, dándole un presupuesto acotado obviamente, sobre el cual ellos pueden decidir cuáles son las políticas públicas que vamos a realizar en la ciudad, qué talleres quieren efectuar, generando una participación ciudadana a la par que vamos trabajando junto a las instituciones. De esta manera llegamos al final de una nueva emisión de Educación, de Ciencia y de Cultura. Por la atención dispensada, muchas gracias, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado, justamente para volver a emitir un programa con diversos temas de interés general en nuestro canal y en los canales que se repiten, Educación, Ciencia y Cultura. Pero quiero cerrar con el tema más importante, más allá de todos los conflictos sociales que vive la Argentina, es con la aprobación de la Ley de Educación en Santa Fe. Como decía el senador en el inicio de nuestro programa, evidentemente es cierto, ha habido un consenso de 6 o 7 proyectos, terminaron en un solo proyecto en la Cámara de Diputados, en el cual se ha aprobado por unanimidad. Esperemos que en las diversas comisiones de la Cámara de Senadores esto pueda seguir avanzando para que Santa Fe tenga la ley de educación en todo el territorio. Esto va a permitir normalizar, regularizar, tener una norma perfectamente establecida, no solamente desde los contenidos programáticos, sino también desde la infraestructura, el equipamiento, el presupuesto para el Ministerio de Educación de Santa Fe.
Con todo esto nos vamos, volvemos el próximo sábado a las 20 horas.